Saludos amigos y amigas de Ecos del 56, el programa de Vanguardia Popular y la Juventud Vanguardista Costarricense. El día de hoy tenemos un programa muy importante porque repasaremos un evento histórico bastante significativo en nuestro país, como lo fue la huelga bananera del 84 que se dio en la zona sur. Mi nombre es Roberto Zelaya. El mío, Carolina Camacho. Y nos acompaña Guillermo Quis Bonilla, de la dirección del Partido Vanguardia Popular y promotor sindical de UNDEC. Y bueno, el compañero Guillermo Quis Bonilla estuvo presencialmente durante 55 días de los 72 días que duró la huelga bananera, es así, ¿verdad? Y él nos va a contar un poco sobre todo lo que fue ese gran movimiento de los trabajadores. Entonces, entrando en materia, Guillermo, ¿cuál es el origen de la huelga? ¿Qué originó la huelga de los trabajadores? ¿Qué ocurría en aquel momento, en 1984, en la zona sur y en el país en general? Bueno, hablar de esta huelga podríamos hacer muchos programas para hablar de esta huelga por las características que tuvo y esto, pero lo cierto del caso es que cada vez que necesitaba una mejora, había que hacer una huelga, porque la United Fruit Company nunca quiso negociar de buena fe. Entonces siempre era producto de las huelgas. Por eso hubieron muchas huelgas, yo no recuerdo cuántas, pero hubieron muchísimas huelgas, porque la Unión de Trabajadores de Golfito, que era el sindicato mayoritario en la zona sur del país, firmó 5 convenciones con la compañía. Bueno, en adelante vamos a hablar de la compañía bananera. 5 convenciones y en todas hubo huelga. Incluso en el 84 hubo una huelga legal, porque se hizo un plebiscito y entonces esa fue una huelga legal. Las otras todas fueron huelgas ilegales. Es más, se declaraban, hoy iba a la huelga y a las 10 de la mañana ya la estaban declarando ilegal. Sí, ya arreglado. Ya estaba todo arreglado, la compañía manejaba a los jueces y todo, ¿verdad? Y esta huelga tiene algunas cuestiones muy importantes, muy negativas para los trabajadores, pero muy importantes para que se conozca efectivamente la historia. Porque la huelga se da porque la compañía empieza a quitar derechos a los trabajadores. Incluso hay un aumento de un 10% que hace el Consejo Nacional de Salarios en esa época y la compañía no lo aceptó. Y le puso el 10%, es un aumento del 10%, pero en general. Pero aquí hay que entender que en las bananeras se trabajaba a destajo. O sea, a la persona que cortaba el banano le tenían un precio, la que chapeaba otro precio, la que limpiaba zanjos otro precio, etc. Y el 90% del salario eran esas tareas, no el salario en general. Esto fue como una burla lo que se hizo, porque ese 10% había que aplicárselo a la totalidad de las tareas que se realizaban ahí. El otro tema que también incidió mucho fue que cuando se presentó el proyecto para la 6ª convención colectiva, la compañía bananera alegó que se había presentado a destiempo, lo cual no fue cierto. Pero hubieron cosas hasta ridículas, porque en esa época el Ministerio de Trabajo se declaró incompetente, no dio una opinión con relación a esto, y entonces por eso la compañía, según ella, se negó siempre a negociar. Entonces, estos son algunos de los antecedentes que habían. La gente en las bananeras se había empobrecido. Yo recuerdo que nosotros, a veces en son de broma, decíamos, mira, ahí lleva el cilindro la persona, porque la gente no pudo comenzar a pagar el gas. Y entonces en los cables se llevaban las cargas de leña, ¿verdad? Para acá, y mucha gente comenzó a sacar fogones. Ahí llevaba el cilindro y era con leña. Y los bananeros, que eran muy amables con uno y muy buena gente, uno llegaba a las casas y generalmente le daban de almorzar o café, eso, y las refrigeradoras ya estaban vacías o semivacías. Porque también, aunque siempre se dijo que se ganaba muy bien, lo cierto del caso es que la zona era muy cara. Entonces ahí era muy caro, todo era muy caro. Entonces esos son, digamos, como algunos de los antecedentes. Pero hay un asunto que yo quiero dejar claro aquí, y es que el gobierno de Luis Alberto Monge fue un gobierno terriblemente perverso, porque el gobierno sabía un año antes de la huelga
que la compañía se iba a retirar. Y digo que terriblemente perverso porque lo viene diciendo, Monge lo dice en unas declaraciones que da cuando ya la huelga llevaba 45 días. ¿Verdad? Entonces lo dice. Ya a los 45 días la huelga estaba perdida, ¿verdad? Ya ahí ya no había nada que hacer porque la huelga estaba perdida ya. Pero Monge confiesa que desde hacía un año sabía que la compañía le había dicho que se iba a retirar de las plantaciones bananeras. Entonces, pero no solamente eso, compañeros, es que este gobierno de Luis Alberto Monge mandó tropas principalmente de Liberia. Recuerdo un grupo, una compañía que se le decían Cobra, de cascos blancos, que había llegado de Liberia, que fueron los que los que asesinaron a los 2 compañeros que murieron en esa huelga, y a más de 20 que hirieron con armas de fuego, ¿verdad?, de trabajadores. Entonces, por eso es que es un gobierno terriblemente perverso, ¿verdad? Y que más adelante vamos a hablar de otras cosas muy negativas que tuvo esta huelga, terriblemente negativas, pero los antecedentes poco más o menos son eso. Excelente. Nada más comentar antes de que Carolina nos introduzca a la segunda parte de esta conversación con Guillermo Kidd. Aquí tenemos un material que vamos a subir a las redes sociales del partido, de Ecos también, y bueno, sobre todo la de Periódico Libertad, donde se hace una reseña, en palabras de Guillermo Kidd, que como les contaba, vivió ya 55 días de los 72 días de la huelga, estuvo involucrado, ¿no?, en todo el desarrollo de la huelga, y él nos comenta aquí un poco ciertos elementos de eso, que podríamos reforzar con otros materiales, otras investigaciones, pero que es un material muy rico, que nos parece muy, muy importante divulgar, y de hecho nos comprometemos a hacerlo para que ustedes puedan tener acceso a este material. Pero, don Guillermo, tal vez usted nos podría comentar, ya que nos explicó como todo esto, cómo se estaba viviendo, lo que se veía, las consecuencias, ¿verdad? ¿Cómo se veía el ambiente, digamos, cómo se fue desarrollando en el ambiente con las personas, tanto que lo estaban viviendo en carne propia esas condiciones, como a las personas que estaban en contra? ¿Cómo se sentía el ambiente del país en esos momentos? Bueno, en esos momentos todavía el movimiento sindical del sector privado tenía fuerza. Pero aquí también hay que hablar de otras cosas que sucedieron, muy, muy, muy negativas. La situación de los bananeros, como dije anteriormente, ya era muy preocupante, ya era muy difícil su situación económica, ¿verdad? Pero aquí también quiero aprovechar esto para desmentir muchas de las mentiras que se han dicho con relación a esta huelga, que dice que fue una huelga provocada por el Partido Vanguardia Popular, porque el Partido Vanguardia Popular quería ir a la lucha armada en este país, y todas estas mentiras que se han dicho, y que las han dicho gente que incluso estuvo en el partido, ¿verdad? Que eso es totalmente y absolutamente falso, ¿verdad? No es cierto que fuera así, porque la Junta Directiva de la UTG, cuando presentó el proyecto ese de convención colectiva, que no se quiso discutir y eso, hizo muchas asambleas. Recuerdo 3 asambleas muy grandes, una en cada, eso se dividía, habían 3 divisiones, la división de Palmar, Golfito y Corredores. En todos esos lugares se hicieron asambleas donde la gente, los trabajadores, votó por la huelga y le dio poder a la Junta Directiva para que la Junta Directiva declarara la huelga. Sin embargo, por todos los riesgos que sabíamos que se iban a correr en esa huelga, se sostuvo la huelga, ¿verdad?, durante meses. Pero sucedió algo que fue una trampa también, ¿verdad? Porque la compañía bananera, no recuerdo exactamente la fecha, pero creo que fue el día antes de que estallara, la huelga, la compañía tiró un volante en avionetas, pasaron tirándolo en los cuadrantes. Fue la forma de comunicarle a los trabajadores el aumento ridículo que habían hecho. Y eso prácticamente hizo que los trabajadores estallaran. Y entonces los locales tanto los locales del partido, Vanguardia Popular, que apoyaba la huelga, como los locales del sindicato que habían en Golfito, en Palmar, en Corredores, se llenaron de gente. Cuando la gente salía del trabajo, se iba a reclamar que se fuera a la huelga.
Y lo que la gente decía, si el sindicato no va a la huelga, nosotros vamos solos. En consecuencia, al día siguiente estalla la huelga y el sindicato apoya la huelga, porque no iba a dejar que los trabajadores fueran solos a la huelga. Y la huelga se había preparado también. Sí, el sindicato había preparado la huelga, porque también se dice que la huelga estaba mal preparada, que no habían condiciones. Yo les preguntaría a esas personas, una huelga que dura 72 días y 72 noches, ¿tenía condiciones o no tenía condiciones? Imagínese. Porque además las huelgas en la bananera, y por la experiencia de fallas que ya habíamos tenido en el 34 y eso, en la compañía se cuidaban las instalaciones. Las huelgas de los bananeros no eran como las huelgas de los empleados públicos, que llegaban a las 8 o a las 7 del trabajo, ¿verdad? Y después iban a las 4. No, la huelga en la bananera había que cuidar las empacadoras, había que cuidar las bodegas, el campo de aterrizaje, se cuidaba todo. ¿Por qué? Para que no hubieran daños, no hubiera sabotaje y después se dijera que... Entonces eran huelgas de 24 horas, en las que todos teníamos que trabajar, tanto los que eran trabajadores directos, con los que no éramos trabajadores directos, pero que éramos parte de la huelga, ¿verdad? Porque nosotros hacíamos las rondas incluso de la madrugada y eso para ver la huelga, porque la huelga tenía piquetes y lugares que se cuidaban, en especial, porque cuando la huelga estallaba, quedaba un tractor o una excavadora en media montaña, en medio bananal, ¿verdad? Las bodegas, maquinaria, todo eso había que cuidarlo para curarnos en salud. Pero la huelga no tuvo ninguna improvisación, ni nada que se parezca. Lo que pasa es que hubo también otro tema, un antecedente, que a mí no me gusta hablar de este tema porque no me gusta echarle sal a la herida. Pero lo cierto del caso es que un año antes el partido se había dividido. Y la gente que quedó con Vanguardia Popular, para que se entienda, con Arnoldo Belleto, con Beto Vargas y con muchos otros que nos quedamos en Vanguardia Popular, estábamos en todo el país, pero en el caso de Limón, la mayoría estaba con la gente que había dividido el partido. Y entonces, en consecuencia, también los dirigentes de Limón estaban, que siempre había una solidaridad entre los bananeros, también muy fuerte, hubieron muchas huelgas de solidaridad. Cuando los trabajadores bananeros de Limón iban a la huelga, los del Pacífico Sur los apoyaban. Eran huelgas de solidaridad que ya no se ven, ¿verdad? Pero la conciencia de clase de los trabajadores bananeros era muy fuerte, entonces habían esas huelgas. Entonces, la gente de Limón nunca fue a la huelga, nunca fue a apoyar la huelga. Y más bien, algunos de esas personas que estaban en la huelga se prestaron a hacer arreglos con la policía, porque también en plena huelga muchos entraron a convencer a los trabajadores a la zona sur de que la huelga no era justa, que había que negociar, que esto y que el otro, entraron con salvoconductos de la policía. Esto para que se sepa, porque estas son las cosas que se ocultan, ¿verdad? O sea, lejos de fortalecer la huelga, estaban saboteando. Estaban saboteando la huelga, ¿verdad? Entonces, eso es así. Y voy a decir esto y lo digo con toda autoridad para ellos que lo vean, los que sean, porque yo sí estuve. Y no, yo estuve los 72 días. Eso es los 72. Yo estuve los 72 días. Lo que pasa es que durante 55 días viví dentro de las fincas bananeras. Ahí viví. Pero ya el hambre era terrible. Y yo salí a los 55 días más bien a conseguir alimento para los trabajadores que estaban en huelga. Que aquí lo explican justamente. Sí, yo salí porque ya había mucha hambruna y esto, ¿verdad? Pero sí yo estuve el día que también se declaró ya la pérdida de la huelga, ¿verdad? Que fue con una asistencia de varios sacerdotes que vinieron de la meseta central a apoyar a los trabajadores. Fue una actividad que se hizo, creo que fue en Finca 3 o en Finca 5, no recuerdo bien, cuando ya se da ya el fin de la huelga, pero esa huelga contó con el apoyo como alrededor de 19 diputados y de muchos sacerdotes. Es decir, era una huelga que tenía simpatía. ¿Por qué tenía simpatía entre un sector de la población? ¿Por qué? Porque los bananeros eran un ejemplo, ¿verdad?, para todos, y además estaban defendiendo sus derechos que la compañía siempre había violado, porque la compañía bananera durante muchísimos años no pagó impuestos. Muchísimos años trabajó sin pagar impuestos.
Y el otro tema que me gusta conversar aquí es que la compañía bananera no se fue nunca de Costa Rica. La compañía bananera no se fue. Había una cooperativa en Coto de bananeros, que no era de la bananera, una cooperativa independiente, y ellos le compraban banano a esa cooperativa. Y se fueron a sembrar a Sarapiquí y a Limón, ¿verdad? Entonces no fue cierto que fue por la huelga. Ellos se fueron porque ellos habían envenenado las tierras. Las habían envenenado y entonces la producción ya no era la mejor. Además, a ellos les salía más cara ver la producción porque ellos salían por el canal de Panamá, ¿verdad? Entonces también ahí la compañía tenía problemas de mercadeo y todo también, porque durante muchos años estuvo sola en Costa Rica, pero en los años 50 comenzó Estándar y otras a llegar, y colombianos y los Sacón, ¿verdad? Entonces tenía competencia y entonces ya no podía competir de la mejor manera, porque digamos en climas como el de Limón, el banano no requiere de riego. En la zona sur sí requería de riego. Entonces había que regar en verano, ¿verdad? Unas torres enormes que tiraban el agua alrededor del banano, ¿verdad? Que solo colocarlas y todo eso era un enorme trabajo, ¿verdad? Y ponerlas a funcionar después. Tenían ese tipo de dificultades que las confiesan en el documento donde que también los hizo ahí, donde la empresa le dice a la compañía que se va a ir. Y entonces pone como siete motivos, pero el de la huelga está en el lugar número 5. Si es en el 5º lugar donde dice que la huelga que dejó tantas pérdidas, pero no, era que la compañía se iba y ya el gobierno de Luis Alberto Monge estaba decidido de irse, por eso matan trabajadores, por eso hieren trabajadores, ¿verdad? Y no tienen el suficiente coraje que sí tuvo Rodrigo Carazo. Y voy a explicar por qué. En el 80 había habido una huelga del Pacífico Sur, hubo una huelga muy sangrienta también, donde hubieron heridos y toda esta cosa, ¿verdad? Y Carazo terminó con la huelga mediante un decreto que hizo. Entonces, en el decreto había como un 50%, se daba como un 50% de las cosas que pedía el sindicato, pero el sindicato se sintió conforme, la huelga terminó y se le reconocieron algunos derechos. Y no dejó que la compañía se fuera porque ya desde ahí tenía intenciones de irse. Pero el gobierno de Luis Alberto Monge, terriblemente entregado a los intereses de la United Fruit y del imperialismo en términos generales, de ahí apoyó más bien mandando tropas a reprimir la huelga. Y sabiendo que la compañía se iba a ir. Y lo peor que hizo también es que si la compañía había firmado este contrato, la compañía estaba en el Pacífico Sur por un contrato que llamaban contrato ley, que se había firmado en 1938, ¿verdad? Para pasarse de Limón acá. Pues también hay que decir que cuando no le sirvió en Limón, la compañía abandonó Limón y se fue para el Pacífico Sur, y no lo abandonó, no fue por una huelga ni nada que se parezca. Era porque ya no le servía. Por lo mismo, comenzó a explotar las otras tierras del Pacífico Sur. Guillermo, entonces una pregunta. La compañía debía irse entonces, no en el 84, sino en el 88, pero ya habían agotado las tierras. Sí, era 50 años el contrato. Pero el contrato decía que cuando la compañía se fuera, tenía que dejarle la tierra y toda la infraestructura al gobierno de la República. Toda la infraestructura eran las líneas férreas, las locomotoras, los vagones, las bodegas, las casas, los muelles, todo, absolutamente todo. Pero el gobierno de Luis Alberto Monge se presta para permitirle que se vaya y permite que se lleven todo. Se llevaron todo, no se pudieron llevar las tierras porque no se las podían cargar, ni las casas, pero el resto de las cosas se las llevaron para Panamá y después para Honduras. Ellos sacaron todo lo que era útil, ¿verdad? Y que era útil, hay un montón de cosas que ahí hubiera seguido, o la producción bananera o cualquier otra, ¿verdad? Porque, por ejemplo, había un ferrocarril que unía a Palmar hasta la frontera, ¿verdad? Porque pegaba también con Chiriquí, porque la compañía también tenía banano en el lado de Panamá, ahí en Chiriquí. Entonces, el gobierno acepta eso, acepta que se vaya, y más bien
le dio un dinero a la compañía. No recuerdo si 60 millones de dólares. Esto es un negocio así. Como que yo le doy a usted esa blusa nueva, ¿verdad? Y cuando ya está llena de andrajos, además le pago. ¿Verdad? Pues me la devuelve toda deteriorada y además le pago. Porque esas tierras del Pacífico Sur son tierras terriblemente envenenadas. De hecho, ahí lo único que se produce es palma. Porque si usted siembra arroz no sirve, y hay un montón de cosas que no sirven, porque de ahí ellos durante muchísimo tiempo llegaron un herbicida o no sé qué que se llamaba caldo Vortanex, algo así, que era de color verde, por eso algunos le decían los periqueros, los querían, porque eso era verde, y eso le caía a la gente encima, entonces les decían los pericos, y ese químico que regaban ahí producía cobre. Digo que producía cobre porque nosotros le tomamos muchas tierras antes de la huelga a la compañía, tierras que abandonaban, nosotros las tomábamos, y en una ocasión se hicieron unos estudios que hizo la UCR, no recuerdo cuál universidad, no recuerdo bien, hace mucho tiempo, pero decían que era más caro sacar ese cobre de ahí que comprar tierras nuevas, ¿verdad? Entonces ellos habían prácticamente envenenado totalmente esas tierras. Cabe aclarar que cuando se habla del envenenamiento de las tierras en las zonas como Sarapiquí o como Limón, en los lugares donde se siembra piña o se siembra banano, estamos hablando de envenenar también a las personas y a las fuentes de agua que hay alrededor, ¿verdad? Porque eso hay que dejarlo claro. Digamos, el agua alrededor, las nacientes, las quebradas, los ríos, todo queda completamente inservible. Sí, de hecho, pues hay un montón de gente ahora que con el Nemagón quedaron estériles. Sí, que buenos trabajadores bananeros. Y los casos de cáncer, sobre todo gástrico también, que salen en esa zona. Todo eso, sí. Sí, esto del banano en nuestro país, igual que la piña, es una maldición. Es una maldición. A veces la gente lo interpreta a uno, pero es que, compañeros, ¿qué nos dejan? ¿Qué nos dejan? No nos dejan nada, lo que nos dejan es gente enferma. Y la plata que se hace la invierten afuera, encima. Sí, porque ellos se llevan el dinero. El dinero no se invierte aquí, lo que dejan son solamente los salarios. Eso es lo que dejan. Y eso es lo que estos gobiernos, faltas de iniciativa, de coraje, para ser un poco más patriotas, permiten que se haga, ¿verdad? Porque en el tema de la piña, bueno, no estamos hablando ahora de la piña, pero es también muy similar a lo del banano. Claro. Sí. No, y también hay una cosa importante. Vos ahorita mencionabas que lo que dejan son los salarios, pero por ejemplo, en el caso de las bananeras tenían sus comercios a lo interno, ¿no? De sus plantaciones. Entonces, de una manera o de otra, llegaba el dinero de nuevo a las bananeras. Y bueno, ahí en el sur las bananeras tenían comisariatos y los daban en administración. Pues alguien los administraba y le pagaba a la compañía por la administración. Todavía tienen sus negocios dentro, digamos, sus lugares para almorzar, se le cobra la comida a los trabajadores, el almuerzo, el desayuno, y las condiciones para trabajar son deplorables. Sí, es ganar. A mí me hace gracia, yo tengo un vecino... El otro asunto, que ni la prensa, y lo viví en carne propia, es el papel de la prensa, ¿verdad? Igual que ahora, nefasto, terriblemente nefasto, ¿verdad? En la mañana informando, Radio Reloj, que el 80% de los trabajadores están trabajando, ¿verdad? Que es un 20% nada más el que hay de huelga, y entonces yo había hecho la ronda de la madrugada, y iba llegando, ¿verdad? Y agarro el teléfono, llamo y me dice, sí, a la tal señal da para grabar. Y las declaraciones mías nunca salieron. Y para desmentir, para decir, no es cierto, no es cierto. Que haya más rompehuelga que trabajadores, eso no es así. Pero la prensa fue un papel nefasto, porque venía el titular, ¿verdad? Huelga bananera, pierde fuerza, ¿no? Y entonces y al final, al puro final, que ya la gente no llegó al final del artículo, y dice, Antonio González Espinosa, secretario general de la UTG, desmintió, pero ya cuando la gente no veía lo último, sí. Por eso el truco de los titulares, ¿verdad? Que para ustedes que trabajan en la prensa, el truco de los titulares, porque mucha gente lee solo el titular de una publicación, no lee el resto. Y entonces ahí venía todo el veneno, ¿verdad? Del Radio Reloj, de Monumental, de La Nación, de todo el mundo. Porque para estos casos la prensa, que es también parte del sistema capitalista,
va a defender a los grandes ricos como lo hace hoy. Igual que como lo hace hoy, ha sido siempre. Sí. Guillermo, tal vez para seguir en esta parte del desarrollo, antes de pasar a la siguiente etapa de esta conversación, hubo dos sucesos, tal vez los más fuertes de toda la huelga, ¿verdad? Que fue el asesinato de dos compañeros. ¿Cómo se dio eso? ¿En qué contexto? Bueno, ya nos hablaste de esas fuerzas Cobra que llegaban y bueno, aquí vos caracterizás a los policías como soldados, porque llegaban como tal, ¿verdad? Con armamento militar. ¿Cómo estuvo todo eso? ¿Cómo fue? Porque es importante que... Bueno, yo manejo un poco mejor lo de Luis Rosales. Luis Rosales era un trabajador de Finca 6, que además era muy pacífico, y además yo no tengo casi ni seguridad si estaba o no estaba en el sindicato. Luis Rosales estaba en un piquete. Cuando llegó la policía en un piquete en el cruce de Finca 24, yo siempre que voy al sur con gente nueva y eso les enseño algunos lugares de esos, ¿verdad? Ahí llegaron, ahí habían unas palmeras, ya no están, y entonces la policía comenzó a dispararle a las palmeras para que los trabajadores que estaban haciendo el piquete huyeran. Pero ahí, cuando Luis Rosales iba corriendo, le dispararon por la espalda. Lo mataron por la espalda de la forma más cobarde. ¿Y sabe cuándo lo mataron? El Día de la Madre. No. Lo mataron el 15 de agosto. ¿Ya? Yo llegué, estaba en otra finca, y cuando llegó a Finca 8, en ese momento teníamos el puesto de mando, para decirlo de alguna manera, en Finca 8, llegué y me contaron que hacía 30 o 40 minutos había sucedido eso. Y el de Guzmán, que yo no estaba en Coto, pero el de Guzmán, lo mataron también en un piquete, pero tuvo posibilidades de salvarse. Pero la policía no dejó que lo recogieran, duró mucho tiempo para que dejaran que lo recogieran, y cuando ya lo llevaron al hospital ya no lo pudieron salvar. Los médicos del Ciudad Ney le dijeron que si hubiera llegado unos minutos antes hubieran podido salvarle la vida, pero la verdad es que la policía actuó ahí de una forma terriblemente perversa, terriblemente perversa. Y bueno, para que la gente entienda, de ahí la policía llegaba, y yo recuerdo que en Palmar los metieron en los talleres de la compañía, que eran muy grandes, ahí lo metieron a la policía, y los carros de la compañía estaban al servicio de ellos, y la compañía les llevaba la comida y toda la cosa, ¿verdad? Es decir, estaban al servicio no del gobierno de la República, sino al servicio de la compañía bananera. Que ya eso, banano, técnicamente es casi que paramilitarismo. Claro. ¿Sí? Y podemos entonces acreditar estos dos asesinatos, porque la palabra correcta es asesinatos, y entonces a la policía, al Estado. Al Estado, sí. Son asesinatos porque ahí era gente desarmada. ¿Sí? De ustedes, para una persona desarmada, ¿cómo se puede llamar eso? Es decir, un asesinato. No era un enfrentamiento, aunque ellos siempre quisieron decir que era un enfrentamiento, porque al principio de la huelga también decían que era que nosotros teníamos asesoría del Frente Sandinista. Uh-huh. Todas estas mentiras se dijeron en esa huelga. De hecho, aquí vos lo mencionás, de que el editorial de La Nación justifica la muerte del compañero Guzmán denunciando la presencia de grupos armados ligados al gobierno sandinista. ¿Sí? Es total y absolutamente falso. Y aquí se cuenta también de, un policía que cayó en manos de los huelguistas. Bueno, ese capítulo yo lo sé también, que habla muy bien de la nobleza nuestra. Habla muy bien de la nobleza, porque nosotros teníamos, cuando la policía llegó ahí y nos dimos cuenta que ya una noche iban a entrar, formamos un piquete en un lugar que se llamaba Vietnam, porque en una huelga anterior allí se había rechazado a la policía y había oído. Nosotros estábamos ahí, eran tal vez como las 4 de la mañana, llegó la policía, puso los focos para adelante y empezó a tirar bombas. Nosotros no teníamos visibilidad y ellos sí. Ellos sí tenían visibilidad, pero unos compañeros agarraron un policía que tenía la máscara mala, y entonces ahí lo agarraron. Pues cuando llegué, y me dijeron, bueno, es que aquí agarramos a un policía, y incluso había uno bastante belicoso contra el policía, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros le dijimos, no, el policía se queda con nosotros, pero no le vamos a hacer nada. Yo creo que hoy puedo hablar de algunas cosas que no voy a ver porque ya pasaron los tiempos. Ya pasaron más de 15 años, ya prescribieron. Ya prescribieron. Pero ese policía lo agarramos con una escolta y lo mandamos a la casa de Claribel Gómez Bustos,
que era una camarada muy buena, que apoyaba la huelga, y era comunista, y su familia y todo, y ahí lo mandamos con la instrucción de que no se podía escapar, pero que había que darle comida, dormida y toda esa cosa, pero y que no se le hiciera nada. Yo quiero decir que este policía lloraba diciéndonos que tenía 2 hijas. Yo tengo 2 hijas porque él creía que le iban a matar, ¿verdad? Él creía eso. Incluso botó el cuchillo para que no lo mataran con el cuchillo que llevaba, que nunca lo encontramos. Y había un maleante ahí en una huelga que le decían Calavera. Calavera, sí. Ajá. Sí, porque... El Calavera se robó el fusil del policía. Hijo, puño. Y nunca pudimos recuperarlo nosotros. Nosotros no pudimos recuperar el gobierno, pero la policía creía que nosotros teníamos ese fusil, ¿verdad? Hay una cosa también tal vez para los sindicalistas, bueno, para ustedes que están jóvenes, están en pleno proceso de desarrollo político, un asunto que a mí me parece que tiene una gran importancia, y es la disciplina. La disciplina, si usted no tiene disciplina, usted puede ser víctima de muchas cosas. Si usted tiene disciplina, puede evitar muchas. Se convocó una reunión a un lugar que kilómetro 47, en la entrada de las Gambas. Ahí nosotros teníamos una casa de seguridad de una familia, no recuerdo en este momento, no logro recordar en este momento el apellido de esa familia, pero una familia de confianza, y nosotros teníamos una clave. Entonces convocamos a la reunión a la Chica Pica. La Chica Pica era una cantina que había en Golfito, ¿verdad? Pero para nosotros la Chica Pica era esa casa ahí en kilómetro 47, que tenía todas las condiciones para reunirnos en una situación de persecución y todo. Entonces en Palmar decidimos que fuera esa reunión Francisco Jiménez. Pero Francisco Jiménez incumplió la disciplina, porque su familia vivía en Palmar Sur, en donde vivían los jefes de la compañía, y él vivía ahí, su familia vivía ahí. Y nosotros le habíamos dicho que él tenía que salir por una finca que tenía grúas macizas ahí, y es porque ya no se podía andar en carro, en moto, porque ya era muy difícil, y además él era conocido por la policía y todo. Y que ahí esperara un bus sombreado, ¿verdad? Para ir, sí, para ir. Pero el compañero fue a su casa, ¿verdad? Él llegó a su casa, y cuando salió a la carretera para agarrar el bus, un camión de la policía lo vio, y ahí lo detuvieron. Y ahí también, esto no se ha contado, lo canjeamos por ese policía. ¿Ya? Pues hicimos el cambio por el policía. Sí, pero les digo esto porque uno no había que tener disciplina. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, cuando había una huelga en el sur, yo a mi casa llegaba cuando la huelga terminaba. ¿Verdad? Porque uno sabía que en la casa uno lo esperaban, ¿verdad? Toda esa cosa. Entonces, eso fue lo que sucedió con Francisco Jiménez. ¿Qué más me preguntaste? No, justamente sobre esos 2 episodios. Bueno, la lamentable muerte de los compañeros. 2 compañeros, pero no solamente eso. También hubieron, si mal no recuerdo, alrededor de 25 heridos con armas de fuego. De trabajadores, no policías, trabajadores. Porque contrario a lo que decían nuestros exaliados y la prensa, no habían armas en las zonas. No eran un grupo armado, eran trabajadores. Y podemos decir, ¿hubo algún policía herido por arma de fuego? No hubo ninguno. Entonces, no hubo ninguno. Queda demasiado claro, ¿verdad? No hay. Y menos un muerto. No lo hubo. ¿Verdad? Porque era una huelga. Ven, como el derecho que tenemos en este país de hacer una huelga. Lo que pasa es que ya era una huelga política. Porque ya era una huelga política, porque el gobierno de la República sabía, porque el gobierno de la República le estaba haciendo el favor a la compañía bananera
y la compañía quería que la huelga se perdiera. Guillermo, y un elemento importante ahorita que mencionas lo de la huelga política. En Costa Rica, bueno, se dieron estos sucesos en 84, en el 84 y otros movimientos más. Pero, por ejemplo, en otros países como Guatemala, la compañía tenía tal poder que derrocó un gobierno. En Colombia hicieron una masacre. Ajá. O sea, es que para todo eso ubicar a los amigos y amigas que nos ven, la compañía era como hablar de los propios Estados Unidos. Sí, era un poder. Eran los Estados Unidos en otro país manejando eso. Yo, por ejemplo, una vez para una campaña electoral hablando en el Cantón de Buenos Aires, yo dije que la gente de la Unidad Social Cristiana nombraba el candidato que la compañía quisiera. Y pues el candidato llegó y me dijo, pues usted sí que es arrecho. Me dice, ¿por qué? Porque también Liberación hace lo mismo. Sí. Y yo fui regidor. Y en la Municipalidad de Osa, donde yo fui regidor, había un maestro que era el regidor de la compañía bananera. ¿Verdad? Sí. Ellos tenían un enorme poder en la localidad, en el cantón, en la provincia y en el gobierno central, ¿verdad? Y en la Asamblea Legislativa y en todo lado. Que hoy lo hacen otros poderes económicos. Que hoy lo hacen, claro. Nada más que ha cambiado el asunto, pero sigue siendo lo mismo, ¿verdad? El poder está en todo lado, ¿verdad? Está en todas las instituciones, está en todo lado. Y hay una cosa aquí que me parece que enfatizar. El capitalismo es terriblemente cruel. Ahora venía hablando ahí con un venezolano, ¿verdad? Y yo le decía, mire, pero usted créeme, dice, que el socialismo llegue a triunfar. Yo no sé, el socialismo tiene que triunfar. El socialismo tiene que triunfar porque si el socialismo no triunfa, la humanidad desaparece. La humanidad desaparece porque es tal la avaricia que están terminando con los glaciares, con los bosques, con el agua, absolutamente con todo. Y mientras si este sistema continúa, la humanidad desaparece. No será dentro de 10 años, pero desaparece la humanidad, porque este es un sistema terriblemente cruel. Entonces no deberíamos de asustarnos de todas las barbaridades que han hecho las compañías y que las han hecho en todas partes del mundo. Efectivamente, en Guatemala hay un sindicato bananero, había un sindicato bananero que estaba promoviendo una huelga. Y un día de tantos llegaron, tenían un programa de radio, estaban en un programa de radio, toda la junta directiva del sindicato. Y llegaron los paramilitares y los sacaron del programa. No los sacaron, los exigieron hacer una declaración ahí diciendo que no había huelga. ¿Verdad? Pero además, después de que hicieron una declaración diciendo que no había huelga, les dijeron váyase porque los vamos a matar. Y entonces tuvieron que salir. Estas son las cosas que ha hecho esta misma compañía. Esta misma compañía que hizo esto en este país y que sigue haciendo diabluras, las ha hecho también en Colombia y las ha hecho en todos los países donde ha estado. Sí, y eso nos lleva a la tercera parte de la entrevista. ¿Qué podría usted decir como una conclusión, como tomar esto como una historia, ¿verdad? Como lo que es parte de la historia costarricense que ha sido tan olvidada, que ha sido tan ignorada y que fue tan manipulada y sigue siendo manipulada por los medios de comunicación. ¿Cuál sería una conclusión que usted daría al pueblo costarricense para que también los inste a estudiar más la historia de lo que fue la huelga y de las huelgas anteriores a estas o las que han venido sucediendo? Sí, claro, que lamentablemente nosotros tenemos un pueblo que ya no lee. ¿Verdad? Eso es un tema muy jodido, ¿verdad? Cultural, porque la gente no lee, entonces la gente no sabe lo que ha pasado en este país. Yo tengo dos experiencias. Un día estábamos en Nicoya, con David Soares, conocido por usted por lo menos. Estábamos en un taller de formación sindical. Y cuando yo estaba hablando de la historia del movimiento sindical en Costa Rica, y llegué al 48 y hablé de los mártires del Codo del Diablo, una enfermera me dijo, eso no es así. ¿Cómo que no es así? No, yo nunca vi eso, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la escuela de enfermería. No, pero si es así, mamita, es así.
Pero después esa misma historia se me repitió con una mujer del CONAVI. Estaba en la escuela de la UNT, aquí en San José, y una mujer también me dijo, ¿qué? ¿Eso pasó aquí? Sí, eso pasó. Sorprendidísimo, sí. Eso pasó aquí. Digo, no solamente eso, no mataron sobre esos de Limón. Mataron otro montón de gente después de que ya se habían rendido. Porque no fueron solamente esos. Y la gente no conoce la historia nuestra, pero la historia nuestra es una historia de un gran sacrificio de la clase trabajadora de este país. De un enorme sacrificio. Porque las garantías sociales, el Código de Trabajo de la Universidad de Costa Rica, la ley de casas baratas, la Caja Costarricense del Seguro Social y un montón de cosas, de derechos que costaron sangre en este país. Costaron sangre de muchos trabajadores y del pueblo en términos generales. Aquí no habla del montón de mártires que tiene este país. Si hiciéramos una lista, que tal vez ustedes se pueden interesar para hacer una lista, para que vean toda la cantidad de gente que se ha matado en este país, y de gente que ha quedado impune, ¿verdad? Porque en las huelgas no hay una sola persona que haya estado preso por los muertos que hubieron en las bananeras. Totalmente impune. Totalmente impune. Como por los propios mártires de Col Diablo, nadie estuvo preso tampoco. Claro, nadie estuvo preso. Lo juzgaron, pero le facilitaron y se fueron, ¿verdad? Y entonces la gente debería de saber de dónde tiene derechos y lo que está perdiendo hoy. Y lo que está perdiendo hoy es porque precisamente la gente no está luchando, porque la gente no está peleando. Porque el capitalismo no va a entregar nada por las buenas. Al capitalismo hay que quitarle con huelgas y con manifestaciones a pellizcos los pocos derechos que tienen los trabajadores. Lo que pasa es que nos han ganado la lucha ideológica. Nos han ganado la lucha ideológica y hay pobres en este país que creen que son ricos. Creen que son ricos porque tienen una casa, tienen un pedazo de carro que deben, ¿verdad? Pero son asalariados. Pero ellos creen que son ricos, ellos no son pobres. Y son asalariados. Entonces les han logrado deformar de tal manera que un trabajador con un salario apenas regular cree que es de la clase media o que es rico. Y hasta dicen que hay que privatizar. La famosa clase media, ¿verdad? Sí, pero ya además ni existe. Ya más ni existe porque los trabajadores han perdido montones de derechos. ¿Ya? Entonces, la gente debería de conocer la historia, porque si también no conoce la historia, no sabe para dónde vamos, ¿verdad? Este país está totalmente destruido. Totalmente destruido porque la gente de ahí sigue creyendo que son ricos y sigue creyendo que este es el país del pura vida y la Suiza centroamericana. Y hoy, compañeros, hay países vecinos que producen más que nosotros, que tienen un mayor desarrollo, que han logrado un ascenso, ¿verdad?, en la seguridad social, en carreteras, en transporte, y un montón de cosas más que nosotros. Pero nosotros antes nos hacían creer que nosotros éramos europeos, ¿verdad? Por eso lo de la Suiza centroamericana. Éramos la gente blanca, ¿verdad? Súper inteligente, esto y el otro, y los otros países estaban debajo de nosotros. Y hubo una época en que efectivamente en Costa Rica había salud pública, salud gratuita o casi gratuita, como en la caja, había educación gratuita, ¿verdad? Era más fácil ir a las universidades, habían subvención en los autobuses, habían una serie de cosas que hoy no hay. Y por eso hoy también eso ha hecho que la criminalidad crezca enormemente, ¿verdad? Está creciendo y también hay aquí un juego macabro, ¿verdad? Porque ahí la gente habla de megacárceles, habla de más policías, habla de mejor armamento, pero no hablan de trabajo, ni de oportunidades de estudio, ni de comida. Es decir, ¿cómo hace una mujer soltera que tiene 3 hijos para que sus hijos vayan a la escuela? A veces no pueden ir a la escuela, a veces no están. De ahí empiezan los carajillos que a los 12 años ya le están haciendo mandados a los narcos. Y ya empiezan la escuela, el crimen. Y eso no se combate. Y que ya a los 17 años ya los asesinan. Claro, también. No, dicen que a lo más que llegan es a 30 años. Imagínense. No, porque es muy corta la vida
de ese tipo de gente. Pero eso es lo que tenemos eso es lo que tenemos en este país. Por eso hay que divulgar mucho la propaganda nuestra. Me parece que la propaganda nuestra tiene que divulgarse, tiene que ser efectiva, porque por más que hablen de los comunistas tenemos la razón. Los comunistas tenemos la razón y los comunistas hemos dado ejemplos en este país de fidelidad, de honradez. Nosotros no vendemos nuestros principios. No los vendemos como se venden hoy. Usted ve que venden los partidos, ¿verdad? Yo hago un partido y lo vendo y la gente que está en esos partidos no tiene ningún principio, ni absolutamente nada. Como Chávez, por ejemplo. Sí, es que es una cochinada. Pero además también los otros partidos que alguna sensibilidad social tenían, como los socialcristianos, ¿verdad? O los liberacionistas como socialdemócratas, eso no existe tampoco. Ni existen las escuelas de los partidos. Antes los partidos tenían escuelas y había debate. ¿Cuál debate han visto ustedes hoy para las elecciones de ahora, el domingo? No hay. Un mínimo, muy poco. No hay. Y a mí me da como vergüenza ajena. Claro. Como vergüenza ajena la Unidad Social Cristiana en el Cantón Central de San José, que tiene Denise y no sé qué, 2 mujeres, que dice algo así como las admiro, o qué bonitas. Esa es la propaganda de la Unidad Social Cristiana. Que agarran como... 2 mujeres, o sea, es algo así, pero no hay ninguna propuesta. La propuesta es que son 2 mujeres que caen muy bien y que son muy bonitas. Esa es la forma de hacer política. Una de ellas, parte ¿cómo se llama? Del elenco de Canal 11. Bueno, eso es un ridículo. Y esa, La tía de Julana, qué bien o qué lindas, algo así. Me encantan. Me encantan. Esto no es un ridículo, esto no es una vergüenza. A mí me da vergüenza ajena los que hicieron eso. Porque entonces aquí no hay ninguna educación política. Y por eso la gente se embarca cada 4 años. Porque no conoce qué pasó en nuestro país en las décadas anteriores. No sabe de programas, no sabe absolutamente nada, ¿verdad? Y entonces votan por caras bonitas o por un matón, ¿verdad? Como borracho, Chávez, ¿verdad? Que lo que es como un matón de cantina, sí, le digo, sí. un montón de cantina, completamente. un vulgar, es decir, una persona que no tiene respeto ni para sus propios aliados, ni para sus propios ministros, ni para nada, y un montón de carebarros que hay ahí de ministros y todo, ¿verdad? Que alguien con dignidad ya se hubiera ido. Y representa lo peorcito y mucha gente se identifica con eso de lo peorcito, sí. Claro. Pero bueno, Guillermo, agradecerte mucho que aceptara la invitación. De verdad que hace rato nosotros queríamos hacer este programa sobre esta huelga del 84, aunque fue en julio y hubiese tal vez sido más apropiado como hacerla en julio, queríamos hacerla cuanto antes. Yo estuve pensando en esto, 49 años cumpliría ahora en junio esta huelga. Imagínense, ¿Verdad? podríamos hacer algo bonito para junio. Podemos hacer algo, pero más bien sería sugiero que más bien no venga yo, sino que sean unas 3 personas, una cosa así, Una vez. ¿verdad? Para ver otros aspectos, pero sería muy importante también rendirle homenaje a los 2 compañeros que murieron. Sí, claro. Rendirle homenaje. Yo he tenido la idea siempre de ir a ver si podemos visitar la tumba de Luis Rosales a Palmar. Y si podemos hacer algo, porque debe estar abandonada, ya la familia ni vive ahí, ¿verdad? El otro compañero, no sé ni dónde está enterrado, pero recordar a estos compañeros, ¿verdad? Y con eso recordar a muchos otros que han muerto en nuestro país y que la gente no sabe que murieron defendiendo los derechos de toda la población. Muchas gracias por invitarme. Siempre va a ser un placer hablar con ustedes y decirles que la audiencia de este programa está creciendo. Está creciendo porque hay nuevas caras, ¿verdad? Sí, nosotros, Guillermo, por lo menos a nivel de la juventud, la gente joven, disfrutado mucho siempre conversar con vos. Bueno, yo por lo menos ese tipo de conversaciones ya las hemos tenido en giras, justamente en la zona sur, a Limón, y nos retroalimenta muchísimo, igual que con otros compañeros. Y no sé, Carolina, tal vez unas palabras finales y después, Guillermo, para despedir nuestro programa, ¿no? Bueno, igual sumamente agradecida. Siento que la experiencia es muy enriquecedora y qué increíble poderla escuchar directamente de una persona que estuvo ahí, que nos puede decir cómo fueron las cosas.
aquí está la historia, aquí está la información. Bueno, yo haría un llamado a las personas que nos escuchan, que como Guillermo Kid, nos mando a todos a leer la historia costarricense. Estudia bastante. Guillermo. Una última cosa que me parece que también es totalmente injusta, pero no hay tiempo. Es el papel de los diputados nuestros de esa época. El papel de Rodrigo Ureña y el papel de Freddy Menéndez, que eran diputados. Me parece que Ferreto también. Y Arnoldo, sí, que eran diputados de verdad, ¿verdad? De lo que se llama de verdad, porque se iban algunos los fines de semana y otros semanas enteras a estar con los huelguistas, no a estar en la Asamblea Legislativa, a estar apoyando y a estar peleándose con la policía y esto y el otro, porque después podemos hablar también del sabotaje de la policía con entrada de alimentos a la finca. Esto va para más programas, de hecho, ese tema de la huelga. Puede que no sea el único, puede que sea solo el primero. Pero bueno, ahí, imagínate, tenemos tantísimo material, entonces sería todo por este programa de Ecos del 56, dedicado a conocer un poco la historia de la huelga bananera de 1984. Agradecerle nuevamente a Guillermo. Mi nombre es Roberto Zelaya. El mío, Carolina Camacho. Guillermo Kid. Y nos vemos en un próximo programa de Ecos del 56, el programa de Vanguardia Popular y la Juventud Vanguardista Costarricense. Hasta luego.